La física es una ciencia que cuenta con muchas ramas a las que puedes especializarte en un futuro. Una de ellas es la ciencia de los materiales, que como su nombre lo dice, utiliza materiales para crear nuevos, como las películas delgadas. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán para hablar más acerca de este tema. Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Maggie. Y esto es Ingenio Viral. Bienvenidos amigos de Ingenio Viral a otro programa más. Hoy me encuentro con la doctora Milenis Acosta. Ella nos va a platicar sobre el crecimiento de películas delgadas. Bienvenida doctora al programa, por favor platíquenos, porque a veces pensamos en películas y decimos son las que se proyectan en el cine, ¿no? Y no eso es. Muchas gracias Margarita por haberme invitado a platicarles un poco de lo que trabajamos acá en la Facultad de Ingeniería. Y sí, ciertamente cuando uno habla de películas, generalmente el público lo que entiende es algo así como películas de las que se proyectan en el cine, ¿no? Y no, en realidad cuando uno habla de películas se refiere a capas, entonces estamos hablando de algo así como un recubrimiento. Si quisiéramos pensarnos en el trabajo que hacemos en la casa, por ejemplo, hay muchas películas con las que trabajamos todos los días. Por ejemplo, la película de polvo, en estos días que son tan calurosos y hay tanto polvo disperso en el aire, cuando uno pasa la mano por encima de un mueble en la casa, te quedas con una película de polvo en la mano. Entonces, a eso nos referimos con película, a un recubrimiento que se realiza, imaginemos bidimensionalmente, sobre una superficie que es volumétrica, ¿no? O el recubrimiento de teflón en las sartenes con las que todos trabajamos. Las sartenes tienen un recubrimiento de teflón que evita que la comida se adhiera al aluminio o al hierro de que está hecho la olla con la que se cocina, y ese recubrimiento de teflón pues mejora las propiedades de no adherencia, ¿no? ¿Por qué decimos que son delgadas, no? ¿Qué tan delgadas son? Lo de delgado es un tema bastante relativo, o sea, porque una película delgada es algo que va desde decenas de nanómetros hasta micras. Pero bueno, en realidad hay películas delgadas, hay nanopelículas que son de menos de 100 nanómetros de espesor. No sé, bueno, en general para el público un nanómetro son 10 a lo menos 9 metros, pero estamos hablando de algo muy delgado. Si quisiéramos pensar, por ejemplo, para ubicar esos 10 nanómetros en algo, son las distancias que hay entre los átomos, por ejemplo, más o menos del orden del sodio y el cloro que forman la sal común, ¿no? Entonces, en una celda de cloro con sodio para la sal común, la distancia entre el átomo de sodio y el cloro es del orden de unos angstroms. Entonces, estamos hablando en realidad de algo muy chiquito, ¿no? Bien delgaditas, ¿no? Como quien diría. Claro que la película ya te comento que son desde decenas de nanómetros hasta micras, ¿no? Que son 1000 nanómetros, entonces en realidad hay un rango amplio de películas y el espesor lo seleccionas de acuerdo a la aplicación, ¿no? Hay cosas para las que es útil que el recubrimiento sea muy delgado, 50 nanómetros, y hay otras aplicaciones tecnológicas de donde hace falta que tu película sea más bien gruesa, 20 micras, 30 micras, ¿no? Entonces, hablando de las aplicaciones, ¿dónde podemos encontrar las películas delgadas? Aplicaciones generales en casi cualquier cosa con lo que interaccionamos en la vida cotidiana tiene un recubrimiento en forma de película delgada. Y eso va desde el vidrio de un espejo que tiene una película metálica detrás para que se vea el reflejo de la imagen cuando uno se mira en el espejo, o desde los lentes tuyos, por ejemplo, que seguro no son la simple mica, seguro tienen algún recubrimiento antirrayaduras o tienen recubrimientos con materiales que generan este oscurecimiento cuando sales y te expones a la luz del sol, o tienen recubrimientos antirreflejantes para mejorar la apreciación del mundo a través de esos lentes de uno, ¿no? O en los relojes todos tienen recubrimientos también encima con el mismo fin o estético de una aplicación de anticorrosión, antirrayaduras, o sea, casi todo tiene recubrimientos. ¿Quiénes son los expertos que trabajan en estos recubrimientos? Me imagino que hay diversas áreas de donde abordar, ¿no?, el crecimiento de películas. Claro, hay muchas áreas donde abordarla. Como que todo en la vida cotidiana generalmente tiene un recubrimiento, entonces ya las industrias tienen metodologías estandarizadas para hacer los recubrimientos de los dispositivos o los materiales o las cosas, el producto final que compramos, ¿no? Y entonces la industria óptica tiene sus recubrimientos ópticos con materiales específicos que sirven para esto que te platicaba, entonces ya eso es un área bien establecida. La industria de la electrónica, o sea, todos los circuitos de microelectrónica y demás, el funcionamiento del semiconductor que es el que da
el funcionamiento específico de ese dispositivo electrónico está en base a películas delgadas, lo que ha permitido en realidad que el celular sea chiquito, la computadora es chiquita, los iWatch chiquitos, todo es chiquito, por culpa de que como que es películas delgadas, no necesitas volúmenes grandes y puedes incorporar muchos dispositivos en un área muy pequeña y tener, bueno, la maravilla tecnológica que nos acompaña. Entonces, industria electrónica tiene su propia área de depósito de películas delgadas, de monocapas o incluso de películas tipo Quantum Dots, o sea, un pedacito de material chiquito y al lado otra cosa, y así fabrican los transistores, fabrican todo. Está también la industria, por ejemplo, de vidrios. La gente no piensa en eso, pero en realidad estamos rodeados de vidrios, ¿no? En las ventanas, en los coches, en un montón de lugares. Entonces, la industria de vidrios para diferentes áreas de aplicación, construcción, lo que fuese, también tiene sus recubrimientos especiales. Y a nivel de investigación, bueno, han llegado estos productos finales al mercado porque se ha hecho mucha ciencia básica detrás y mucha transferencia entre esa ciencia básica y la tecnología de un producto para comercializar. Todo eso ha llevado a investigación en películas delgadas, propiedades ópticas, eléctricas, electrónicas, de resistencia. Su investigación, doctora, ¿en qué se centra? De todas estas áreas que nos comenta, bueno, ¿usted a qué le ataca? Hacemos películas que nos sirvan para apoyar el área de las energías renovables, porque en la facultad tenemos una maestría reconocida en CONACYT y un doctorado que ambas son en el área de energías renovables. Por lo tanto, hacemos recubrimientos o películas delgadas que sirven para hacer óxidos conductores transparentes, que es un recubrimiento conductor que tiene que tener además la ventaja de que cuando incida la luz pueda pasar para que la parte activa, por ejemplo, de una célula solar pueda aprovechar esa luz para la fotogeneración de portadores. Entonces hacemos esos óxidos conductores transparentes con nuevos acercamientos, ¿no? En el laboratorio, si quieren, les platico más. Y hacemos celdas solares orgánicas con semiconductores orgánicos que también son en función de películas delgadas. Básicamente nos centramos ahí. Además, hemos estado trabajando un poco en recubrimientos electrocrómicos, hablando de vidrios, que controlan la cantidad de calor que dejan pasar al interior, cambiando, por ejemplo, el voltaje que tú le aplicas a ese recubrimiento, ¿no? Entonces, cambias voltaje y cambia el color del vidrio, ¿no? Son ventanas inteligentes, eso que se estudia y se está aplicando también mucho en edificios inteligentes y demás. Hay toda una área interesante ahora acerca de eso. Muchísimas gracias, doctora. Vámonos a un corte, amigos. Quédense aquí en Ingenio Viral. Vamos a seguir hablando sobre el crecimiento de las películas delgadas y vamos a conocer el proceso para llevarlas a cabo. Amigos de Ingenio Viral, estamos de regreso. Nos encontramos en el Laboratorio de Ciencias de Materiales y la doctora Milenis Acosta nos va a platicar cómo se hacen las películas delgadas de las que estábamos hablando. Doctora, coméntenos qué materiales se usan, hay técnicas, qué se hace en este laboratorio. Claro, como te comentaba en la primera parte de la plática, hay muchos tipos de películas delgadas y como hay muchos tipos de películas delgadas, hay muchas técnicas para obtenerlas. Existen las técnicas como esta que estamos acá, que es un sistema de sputtering, o sea, de erosión catódica, que es una técnica física. Aparte de este tipo de técnicas, o la evaporación térmica, por ejemplo, también, que también es una técnica física, existen técnicas químicas, que básicamente es preparar una reacción química, bueno, con los reactivos necesarios. Entonces tú sumerges el sustrato de tu película y ahí obtienes un depósito simplemente porque los iones se adhieran a la superficie del sustrato dentro de ese baño químico, ¿no? Entonces hay muchas opciones, físicas o químicas. En particular, una de las que más trabajamos acá en la Facultad de Ingeniería es esta, que la trabajamos en particular porque la erosión catódica es la técnica por excelencia que emplea la industria para hacer recubrimientos. Entonces es una técnica que es escalable industrialmente. Así que con la metodología que uno desarrolla aquí en laboratorio es más sencillo proponer algo que pueda ser escalado a nivel de industria, ¿no? La técnica consiste en arrancar los átomos de un blanco, o sea, de un cerámico, de un pedazo grande de material, arrancar los átomos de este sólido y depositarlos en un sustrato que uno coloca delante. Normalmente es un vidrio o puede ser, por ejemplo, un PET si queremos hacer un recubrimiento sobre un sustrato plástico. Entonces tú colocas acá el sustrato y bombardeas la superficie del blanco. En este caso tenemos un blanco de zinc acá. Bombardeas la superficie del blanco con iones de argón que aceleras en un campo eléctrico. Generas iones de argón, los aceleras con un campo eléctrico y ese intercambio energético del choque del ion argón con la superficie de este sólido es
suficientemente energético como para romper el enlace de los átomos en el sólido y estos salgan a la fase gaseosa y se depositen en el vidrio que está delante. Por ejemplo, no sé, este lo puedo agarrar porque no participa del proceso, este es un vidrio grueso. Si yo colocara esto dentro y estuviera esto dentro de esta cámara de vacío, los átomos de zinc que salieran de acá se depositarían sobre este sustrato y aquí yo tendría mi película delgada de recubrimiento de zinc sobre vidrio, ¿no? Y así sería. Con cualquier material que tú quisieras crecer, simplemente tienes que cambiar el blanco. La vida de estos blancos son de muchos años, así que es un proceso que solo haces una inversión inicial, comprando el material de inicio y puedes hacer muchísimas películas delgadas, ¿no? Los sistemas son un poco tecnológicamente complicados porque necesitan una fuente que genere una señal de radiofrecuencia, necesitas tener gases que ahí atrás están, gases de argón por ejemplo, o cualquier otro gas que quieras poner para que participe de la reacción química en el proceso, o sea, se puede hacer spot en reactivo y lo que es más importante al menos para este grupo de técnicas que te decía que son físicas, es que uno necesita hacer vacío. ¿A qué se refiere uno con vacío? O sea, somos organismos terrestres y vivimos en una atmósfera gaseosa que tiene 760 torr. Bueno, en 760 torr, si yo genero esos átomos de zinc gaseosos, van a estar chocando con todas las partículas que hay en la atmósfera y va a ser difícil que lleguen con la energía que los saqué de ahí al sustrato y hagan crecer una buena película delgada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar ese fondo gaseoso para que mi zinc gaseoso llegue al sustrato y crezca una buena película. Entonces, para eso se usan bombas de vacío. Esto es una bomba turbomolecular que permite llegar hasta 10 a la menos 5 torr. Entonces eso quiere decir que baja 8 órdenes de magnitud la presión atmosférica dentro de este cilindro que es la cámara de crecimiento y antecedido por una etapa de vacío mecánico con una bomba mecánica que llega hasta del orden de 10 a la menos 3 torr. O sea, una primera etapa de vacío baja 6 órdenes de magnitud, la siguiente baja 2 órdenes más, o sea, hasta 10 a la menos 8. Hasta 10 a la menos 5 torr respecto de 8 órdenes de magnitud respecto de una atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, un poquito complicado tecnológicamente por todo esto, pero desde que se desarrollaron los sistemas de vacío, estas técnicas agarraron mucho auge, ¿no? Eso fue en los años como 1950, los años 1900 y tanto, que se desarrolló los sistemas de crecimiento, las técnicas físicas de crecimiento tomaron mucho auge. No existe solo esta, o sea, en esta misma infraestructura de equipo, si yo tuviera una fuente que me generara, por ejemplo, un láser, yo podía hacer ablación láser, que es otra técnica de crecimiento, donde usando un blanco igual lo único que haría sería golpear con un láser y la interacción de la luz con los átomos del blanco es lo que generaría las partículas de la fase gaseosa para la película. O simplemente, si coloco un horno y dentro de ese hornito coloco polvos de un material, caliento y el calentamiento antes hace que se evapore el material sólido, el polvo este sólido, pongo el sustrato enfrente y tengo entonces evaporación térmica. La carcasa del equipo entonces con el sistema de vacío te permite implementar no solo erosión catódica sino evaporación térmica, como una ventana de vidrio que tenemos acá también podría ser ablación láser. Entonces bueno, una vez que tú tienes esta infraestructura inicial, al menos a nivel de laboratorio es fácil hacer crecer la técnica, hacerla más versátil con otras opciones de crecimiento, ¿no? Después de todo este proceso y que hemos obtenido, ¿no?, la película delgada que estamos hablando, que crece sobre ese, pues en este caso el sustrato viene siendo vidrio, lo que están utilizando, ¿le hacen algún otro estudio para conocerla más? Claro, definitivo. Tú hiciste el crecimiento. Supón tú que quieres hacer un crecimiento para aplicaciones ópticas. Yo necesito conocer qué propiedades ópticas tiene ahora esa película que crecí. Entonces tengo que hacer un estudio de propiedades ópticas en un espectrofotómetro. O sea, la etapa del crecimiento es la etapa inicial de un material, ¿no? Ya tengo el material, ahora tengo que averiguar cuáles son sus propiedades para saber si esas propiedades son útiles para la aplicación final que yo le quiero dar a ese material o a ese recubrimiento. Entonces, en algunos casos puede ser propiedades ópticas en un espectrofotómetro, en otros casos puede ser propiedades ópticas, eléctricas, perdón, en un sistema de Hall para hacer estudios de qué tipo de portadores hay, si es un semiconductor, cuánto es la movilidad de esos portadores, qué valores de resistencia o resistividad eléctrica tiene el material que crecí. Y ahí voy ajustando, entonces ahí entra un ajuste de parámetros de crecimiento con propiedades finales del material, ¿no? Donde tú buscas optimizar esas propiedades finales en función de cambiar los parámetros de inicio con los que creciste, ¿no? Entonces, más o menos así se desarrolla el proceso. Muy interesante el proceso, doctora. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos, vamos a conocer a alguien que nos va a explicar más a detalle todo este proceso. Quédense aquí en Ingenio Viral.
ahora nos encontramos con Miguel Ángel Rivera Vidal, que está estudiando su maestría en Ingenierías Renovables aquí en la facultad. Y bien, Miguel, estamos viendo aquí detrás de nosotros esta máquina que a simple vista puede parecer un poquito extraña y complicada. ¿Podrías contarnos cómo funciona? Bueno, esta aquí sirve para hacer el crecimiento de lo que son películas delgadas o de capa fina. El proceso se llama sputtering, en el que se usa un blanco que es como esto, o un objetivo, en el que es donde se saca todo lo que es la materia que se puede llevar y que se va a depositar dentro de los cristales. Los cristales que por lo general usamos son como los que están aquí puestos, en los que hay que están pegados con plata dentro de un disco, para poder donde se van a ir depositando lo que son todas las moléculas que se van desprendiendo de aquí. De hecho, este objetivo incluso se ve que ya está desgastado aquí en medio, pues si lo vemos, porque si lo vemos del otro lado debería de verse así, pero como ya ha sido usado se ve así. Entonces esto es el desgaste provocado, donde todas las moléculas se han ido desprendiendo del blanco y se han ido adheriendo a diferentes películas que se han estado creciendo. Todo esto es lo que va adentro, que vemos aquí, que el disco, la caperuza, el blanco, y esto pues son los soportes, van dentro de lo que es esta cámara, que es lo que ayuda a sostener todas las cosas que se mantengan fijas en su lugar, y que también se puede ayudar, por ejemplo, que es metal, y este metal a hacer la diferencia de potencial, la cual ayuda a crear lo que es el proceso de sputtering. ¿Podrías mostrarnos cómo colocas cada pieza dentro de la máquina? Claro que sí. Lo primero que se hace es que colocamos el objetivo en la base que ya tiene aquí adentro. Se tiene que poner centrada, lo más centrada posible, porque como tiene un imán aquí adentro, entonces tiene que estar centrada para que el campo magnético que crea exactamente quede en el centro. De hecho, por eso se ve esta línea negra que tiene aquí alrededor, que es donde el campo magnético, que es donde manda las partículas para allá. Luego se agarra el primer soporte, que es con el que se detornilla para mantener fijo el objetivo. Pues se tiene que atornillar de los 4 lados sin presionar mucho, si hace mucha presión, porque si presionas mucho puedes llegar a romper el objetivo, y puedes romper el blanco, y un blanco que ya está roto no va a tener la misma eficacia, o no va a crear películas de la misma calidad que uno en buen estado, porque al tener vetaduras o al haber esas brechas entre las partes, esas partes ya no se desprende nada. Entonces tienes caminos que, aunque se vean pequeños, hablando de manera molecular, son extremadamente grandes, lo cual hace que haya una gran pérdida y las películas pues crezcan de menor calidad. Oye, Miguel, ¿y este proceso cuánto dura? ¿Cuánto tarda en hacerse la película? La película en crecer va a tardar dependiendo del material. Hay, por ejemplo, materiales como el cobre, que te crece técnicamente 1 nanómetro por segundo, y hay materiales que pueden tardar hasta 10 segundos en crecer 1 solo nanómetro. Es decir, lo que tú creces en 1 segundo de cobre, de ese otro material va a tardar 10 segundos. Entonces los tiempos hacen que de crecimiento sean más tardados. Eso va dependiendo mucho del material que vayamos a crecer. Pero en sí, lo más tardado de todo el proceso de crecimiento es cuando se necesita crear el vacío dentro de esta cámara. Aquí, como yo estoy estoy montando todo lo que es el blanco, montando todos los sustratos a lo que es dentro de la cámara, todo este proceso es rápido, es el montaje, esto es rápido. La parte complicada es al momento de que se hace el vacío, porque como esta cámara se va a cerrar, no tiene que tener nada de oxígeno. Entonces, el problema con el oxígeno es que es un contaminante para el proceso. Entonces nosotros, al crear el vacío, lo que estamos haciendo es sacar el oxígeno, todo el oxígeno posible de esta cámara, haciendo que haya la menor cantidad de oxígeno. Pero como necesitamos que haya una atmósfera dentro, lo que se hace es meter gas argón. La diferencia del oxígeno con el argón es que el argón no reacciona.
porque como es un gas noble, tiene toda su última capa llena de electrones, entonces no va a reaccionar con nada ni se va a combinar con nada, a diferencia del oxígeno, que es muy volátil y tiende a reaccionar fácilmente. Entonces, por eso se busca que se saque todo el oxígeno y se pone un gas noble para poder tener la atmósfera que se desea. ¿Y cómo llegaste a tener más contacto con este tipo de procesos y de máquinas durante el estudio de tu maestría? Pues, como mi tesis decidí enfocarla en lo que es más que nada estudio de celdas solares y materiales, es donde empecé a involucrarme con este tipo de máquinas, porque son las necesarias para hacer este crecimiento. La ventaja que tiene el sputtering es que además de ser fácilmente replicable, se puede escalar fácilmente. ¿Qué me refiero con escalar? Que aquí, como pueden ver, nosotros crecemos películas de un tamaño muy pequeño. Obviamente eso no sirve para una celda. Entonces, el proceso de sputtering se puede hacer fácilmente, se puede pasar fácilmente de manera industrial. Lo cual quiere decir que si lo que tú hiciste así en pequeño, lo puedes hacer fácilmente en grande. Y es más fácil de producir que otros tipos de métodos, que eso si tú lo haces en pequeño, no tienes el mismo control que haciéndolos en grande, lo cual provoca ese problema de traslación entre lo que es la investigación y la industria. Entonces con esto por lo menos lo que es ese traslado es más fácil y por eso es de los procesos pues, más populares actualmente. ¿Y en qué aplicaciones se podría poner como ejemplo en la vida cotidiana o en productos o en procesos? Bueno, en lo que es la creación de películas en general, las películas delgadas se usan para un sinfín de cosas, porque ahí tanto se pueden crear con películas delgadas no solo celdas solares, que pues es lo que sabemos, que es normal, también se pueden crear fotodiodos, que esto es lo que hacen es ellos reciben la luz y crean una resistencia, a diferencia de una celda recibe luz y crea energía, manejan de manera diferente. Los fotodiodos, por ejemplo, sirven como sensores de luz. No sé si te has dado cuenta que los focos, hay focos o más bien luminarias que cuando se empieza a ir la luz se encienden solos. Esos tienen un fotodiodo integrado. Entonces cuando ese fotodiodo deja de sentir cierta intensidad de luz, dice, ya no hay luz, me prende. Y es lo que hace es, igual los sensores de luz hacen eso. Simplemente ven, dependiendo de cuánta energía, crea una resistencia y cuando ese llega a un tamaño adecuado, es cuando ya dicen, entonces voy a hacer esto. Es lo que pasa. Igual con celdas de gas se puede hacer lo que se conocen como óxidos conductores transparentes. Estos es un cristal, pues, bueno, que hacen por general sobre un cristal transparente. Y el ticio transparente es una capa que sirve como conductora y aparte deja pasar la luz. Por lo general, si un material es conductor, es opaco. Y si no es conductor, pues es transparente. Ese es el principal problema que hay. Pero en los ticios pues se ha llegado a encontrar una relación, pues, como quien dice, un balance entre ambas para poder usarlo. Y estos conocidos, los ticios, bueno, se dice ticio por sus siglas en inglés, pero en español decimos óxidos conductores transparentes. Estos se usan, por ejemplo, en pantallas de computadoras, en pantallas LED, en las pantallas táctiles. O sea, todos los celulares, el cristal que tienen encima es un TCO. Sus computadoras, la pantalla es un TCO. Incluso relojes digitales y todo eso que están usando un TCO. Y eso es un material pues, que se puede crecer fácilmente en el laboratorio y pues que puedo ver su aplicación está en todos lados. Oye Miguel, cuéntanos, y a los chicos que les gustaría saber más sobre este tema o quizás tienen esa inquietud sobre qué tienen que estudiar para llegar a enfocarse a este tipo de procesos y de elaboraciones, cuéntanos de manera personal, ¿tú qué estudiaste para poder trabajar en esto? Bueno, yo estudié la licenciatura en física. Ahí pues la física pues ya sabes implica muchas cosas y entrar en esta área pues me cayó como anillo al dedo. Pero igual la ventaja de entrar por ejemplo lo que es el área de energía renovable es que es muy multidisciplinaria. Pueden haber eléctricos, puede haber ingenieros ambientales, pueden haber mecatrónicos, puede haber incluso ingenieros petroleros han llegado a entrar a la carrera. Sí, es que sí se puede entrar, hay una gran cantidad de ramas
que pueden entrar a estudiar lo que es pues, energías renovables, ya que como abarca un amplio rango, al ser hablando de que sea energía, porque ahorita estamos hablando de energía solar, pero pues hay diferentes tipos de energía, entonces es un campo muy amplio, entonces cualquier persona puede entrar y ver ahí. Y sobre todo porque igual al hablar de energías renovables, igual estamos hablando de lo que es el impacto ambiental, porque es la principal opción por la que se genera, reducir el impacto ambiental que hay en la Tierra, bueno, el impacto que genera la recreación de energía, por ejemplo, por hidrocarburos, que contaminan mucho, y buscar pues, esa parte, mejorar el medio ambiente. Claro, y eso es lo que se necesita ya en la actualidad y se tiene que pensar a futuro. Exactamente, se necesita pensar a futuro, aunque mucha gente diga que no es viable o que no es redituable, la verdad es que sí lo es. El problema es que no es algo que puedas ver palpablemente en corto tiempo, es algo que vas a ir notando a lo largo de los años y que sí te va a redituar no solo a ti, sino a todas las personas, aunque no se note. Y el problema, quizá el principal problema es que no es tan eficiente como la industria de los hidrocarburos. Por eso es que no se ha escalado a tanto nivel, pero sin embargo se le ha dado mucha prioridad, sobre todo aquí en México, que ya hasta se han creado varios parques eólicos o parques solares. Pues eso es una excelente noticia. Y bien, chicos, para todos los que estén interesados en dedicarse a este tipo de ingeniería, sobre todo las renovables, que ya no es una opción más, yo creo que ya es algo necesario a futuro para cuidar el medio ambiente, pues es muy importante que aprendan más acerca de estos procesos que quizás no vimos tan cotidianamente, pero ayudan mucho a diferentes procesos que utilizamos día con día. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por enseñarnos cómo funciona esta máquina. Está muy interesante y yo nunca había pensado cómo algo así podría crear cosas que nos sirvan todos los días. Así que bueno. Sí. Gracias a ustedes por permitirme estar en esta entrevista y poderles contar un poco de lo que nosotros hacemos y lo que trabajamos aquí. Gracias. Continuamos aquí en Ingenio Viral. Amigos, hemos terminado un programa más de Ingenio Viral. Ahora ya saben dónde se encuentran las películas delgadas, así como el antirreflejante de mis lentes, y que si a ustedes les interesa esta área de la física, pueden estudiar ingeniería física o física. Efectivamente, Maggie, y para que sigamos aprendiendo juntos, no te olvides de ver nuestro programa todos los lunes a las 4:30 de la tarde por Canal 13 Visión, escucharnos también los sábados en el 96.9 FM Los 40 Mérida a las 11:30 de la mañana y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Ingenio Viral en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Maggie. Y esto es Ingenio Viral.